Hola a todos, mi nombre es Natalia Moreno, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Industrial de Santander y hoy les presentaré el ejercicio número 10 del taller PRO de Circuitos Eléctricos 2. A continuación, empezaremos con el ejercicio. Principalmente para este tipo de ejercicios debemos tener en cuenta muchos conceptos porque estos ejercicios no son tan complicados, pero requieren de muchos temas previos. Es decir, que debemos leer muy bien el ejercicio para saber qué tipos de datos nos dan y qué podemos hacer con esos datos. Entonces, principalmente tenemos este circuito de acá, en el cual nos dicen que hay una carga 1, carga 2, una resistencia de línea y 2 wattmetros conectados con un tipo. Acordarnos también que cada wattmetro puede tener ecuaciones diferentes según su tipo de conexión. Y una red eléctrica y red o corriente de línea. Entonces, para el punto A nos piden calcular el valor de la corriente de línea entregada por la red y red. Entonces, ¿qué hice yo? Primero vamos a tomar los datos que nos están dando. Entonces nos dicen, para la carga 1 tenemos una Q reactiva, o sea, es decir, una potencia reactiva y un factor de potencia. Sabemos que a partir del factor de potencia, con esta fórmula, podemos sacar mi ángulo del triángulo de potencias. Al tener ya dos datos, entonces ya podemos hallar cualquier dato de mi triángulo, con leyes de senos, de cosenos. Para esta ocasión, yo hallé mi potencia compleja, en la cual sabemos que mi parte real, que es esta, será mi P, y mi parte imaginaria será mi Q. Esto lo podemos aproximar a un 4K. Para valores exactos, yo tomé este valor, pero también, como ya nos dan acá, sabemos que es el mismo valor. Entonces, bueno, necesitamos una red de línea. Sabemos que la red de línea las podemos tomar a partir de un circuito monofásico, además que el circuito que nos dan es un circuito balanceado. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Entonces, si nos damos cuenta, nos devolvemos otra vez a mi figura. Sabemos que hay dos cargas, una resistencia de línea y una red eléctrica, que es lo que podemos dibujar en mi circuito monofásico. Entonces, listo. Dos cargas, una red eléctrica y listo. Entonces, de acá, ¿qué tenemos? Sabemos que tenemos una potencia de la Q1, tenemos tanto la potencia reactiva como la potencia activa. ¿Qué tenemos de la Q2? Tenemos una potencia activa y un factor de potencia en atraso, pero no tenemos el valor de ese factor de potencia para que nos permita sacar el ángulo. Y tenemos el valor de la resistencia. Entonces, a partir de estos, nos vamos a ver qué es lo que nos midieron esos wattmetros, ¿cierto? Entonces nos están diciendo que el wattmetro 1 mide 4.979 y el wattmetro 2, 9.020 watts. Entonces, debemos recordar el tipo de conexión que tienen estos wattmetros. Acá anexé el tipo de conexión que tienen y el tipo de fórmulas que vamos a usar. Entonces, me dice que mi P activa, o sea, mi potencia activa, es sumar esos dos wattmetros. Entonces, ¿qué pasa? Eso me va a permitir hallar la potencia activa que me falta del circuito, porque sabemos que esos wattmetros me están midiendo estos tres elementos que están de aquí a aquí. Entonces, si me están midiendo esos tres elementos y ya tengo una potencia activa de los dos, tanto de la carga 1 como de la carga 2, me faltaría el de la resistencia. Entonces, sé que al sumarlas, estas me dan un valor de 14.000 o 14K watts, ¿no? Pero entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Yo estoy teniendo un circuito monofásico. Por tal razón, el valor que nos dan debemos dividirlo en 3. Siempre tener muy en cuenta eso, ya que se pueden cometer errores al trabajar valores monofásicos con valores trifásicos. Entonces, tomamos la potencia activa que hallamos de mi S y la dividimos en 3 y la potencia activa que nos daban de mi carga 2 y la dividimos en 3 igualmente. Así, solamente con una resta podremos hallar la potencia activa de mi resistencia. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos la primera parte. Después, podríamos hallar mi Q trifásica, porque también tenemos los dos datos, ¿no?
Entonces, ahí que debemos tener muy en cuenta la secuencia que nos da el ejercicio. Para esta ocasión, y acordarnos que si no nos dan ninguna secuencia, asumimos que es secuencia positiva. Para esta ocasión, entonces asumiremos la secuencia positiva y la fórmula me dice que Q trifásica es raíz de 3 de W2 menos W1. La restemos y tendríamos la Q trifásica, o sea, total de todo mi circuito. Entonces, como el ejercicio anterior, sabemos que esa va a ser la suma de Q1 más Q2. Por tal razón, solamente no tendríamos mi carga reactiva de mi Q2. Sabemos que las resistencias solamente tienen valores activos. Por tal razón, no la incluimos en mi procedimiento. Entonces, listo. Teniendo potencia activa, teniendo potencia reactiva de cada uno de los elementos a partir de ciertas fórmulas como son P igual a I al cuadrado por R, podemos hallar la corriente que pasa en mi circuito monofásico por este lugar. Entonces tenemos la corriente que pasa por este lugar, que me dice que la fórmula sería P igual a I al cuadrado por R, entonces solamente sería despejarla y hallamos nuestra corriente. ¿Qué pasa acá? A nosotros no nos dan ningún ángulo, ¿cierto? No nos dan ningún ángulo. Entonces, siempre podemos asumir solamente un ángulo de los datos que nosotros tomemos. Entonces, para esta ocasión, yo asumí que era 22,36 a un ángulo de 0 grados, ¿sí? Entonces, listo, tenemos esta corriente. Entonces, ¿qué más necesitamos? Entonces, sabemos que teniendo la corriente podemos hallar la tensión de mi resistencia igualmente, la tensión fasorial, ¿no? Entonces, digo que 22,36 es un fasor de 0 por 2, que es el valor de mi resistencia de línea, ¿cierto? Es el valor de mi resistencia de línea, entonces ahí tengo la tensión de este valor. Pero entonces, ¿esto para qué me puede servir, no? Esto me sirve para poder hacer un LBK, me sirve para poder hallar la otra corriente que tengo por acá. Entonces ahí tenemos que ir estudiando qué datos nos sirven y qué datos no. Entonces, listo. Yo sé que mi resistencia, listo. Entonces, entonces tenemos una tensión de mi resistencia, hallamos la corriente de esa resistencia. ¿Y qué podremos hacer ahora? Entonces, de mi Q2 ya tengo mi potencia compleja, ¿cierto? Que en este caso ya lo hallamos con los procedimientos anteriores. Y entonces a mí me dicen que existe una fórmula que es S sobre tensión fasorial por corriente fasorial, ¿no? Entonces ahí es muy sencillo poder hallar nuestra tensión en el elemento Q2, ¿cierto? Ahí tendríamos la tensión de Q2. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué? Porque ya tenemos esta tensión, tenemos esta corriente que la necesito y entonces, ¿qué nos haría falta para lograr un LBK? Sería esta corriente de acá, que pintaré de nuevo en verde. Y si tenemos esta, sabemos que las corrientes de entrada son igual a las corrientes de salida, entonces ya tendríamos mi I de línea. Entonces, teniendo esa tensión, generaremos un LBK, en este caso puede ser así, ¿cierto? Un LBK, en esa mallita. Listo, tendremos nuestra tensión de Q1. Al tener mi tensión de Q1, ¿qué hago? Hay una fórmula que me dice que que S fasorial es igual a tensión fasorial, ay, qué pena, tensión fasorial por I conjugada. Entonces, a partir de eso, yo podré despejar mi I teniendo muy en cuenta que es S fasorial sobre B fasorial conjugado. Si nosotros no conjugamos ese valor, el procedimiento será incorrecto. Entonces, listo. Tenemos el valor que nos dio 18,87 a un fasor de menos 13,12 a un ángulo.
Entonces ya solo nos queda sumar esas dos corrientes y tendremos mi corriente de línea. Este es el valor. Les recomiendo errores que uno puede cometer, lo del conjugado, lo de la suma de los ángulos. La calculadora nos puede sacar el conjugado y no nos tendremos que equivocar en eso. Ese es el valor para que lo tengan en cuenta si desean realizar el ejercicio ustedes solos y después revisar el valor. ¿Qué nos dice el punto B? El punto B nos dice, calcule cuánto se reduce el valor de la magnitud de red y red al agregar el banco de capacitores con respecto a la corriente calculada en el ítem A. Entonces, debemos tener en cuenta varias cosas, amigos. Sabemos que hay un banco de capacitores que me compensa, o sea, me reduce mi reactiva, o sea, que me puede incrementar la manera en la que ese circuito trabaja, ¿sí? Puede mejorar, sí. Entonces, no nos compliquemos. Hay una fórmula que nos dice que mi potencia compleja trifásica es igual a la raíz de 3 de mi tensión de línea por mi I de línea. ¿Qué pasa con esta fórmula? La trabajamos con magnitudes, no con los ángulos. Entonces, ya tenemos todos los valores y solamente es reemplazar y nos dice que la I de línea con mi banco de capacitores nos da 63,96. Entonces, acá yo para ver un cambio lo que hice fue restar esos valores y me di cuenta que, ¿qué pasa? Hay un 22,5 de corriente de más. Es decir, el banco de capacitores me ayuda a que este circuito sea más efectivo para nosotros. Entonces, muchas gracias por ver el video. Espero les interese esta materia y hasta luego.